Hola, mi nombre es Felipe y les voy a hablar acerca del caso sobre Armando Cajas. Bueno, tenemos aquí nuestro mapa conceptual. Bueno, mi punto de inicio fue con el señor Armando Cajas, quien es el director de logística de su empresa. Él también es el encargado de otros jefes, como el de transporte, el de planeación, el de control de calidad y el de producción. Es empleado de una empresa y es el primer responsable en ella del área de logística. ¿Correcto? Entonces, en el área de logística, él busca organizar flujos con planeación. En planeación vemos ciertas cosas, como por ejemplo, el tipo de planeación que se le realiza al tipo de negocio al que pertenezca la empresa en donde trabajas varía entre dos modelos básicos de mercado, los cuales son el pull y el push. Mm, Hay un híbrido también, existe esa posibilidad entre esos dos, pero esos son los más básicos. Es vital, la planeación es vital en todo tipo de organización, ya que gracias a ella se organizan metas, puntos de partida y objetivos. Bueno, si nos referimos al tipo de negocio pool, podríamos decir que la gran mayoría de su funcionamiento trabaja sobre pedido. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no se producen eh, ningún tipo de productos o portafolios de ventas sin tener primero un pedido en el sistema. En algunos negocios eh, quizás no hayan inventarios, ya que si se trabaja sobre pedido, encontramos empresas como Dell que en el instante en que hay un pedido se construye el computador, simplemente se habla con los proveedores y se entrega al instante. No se mantiene almacenado el producto antes de entregárselo al cliente, ya que para algunas empresas esto significa costo, tener productos en el inventario. Por, por otro lado, la producción es arrastrada por la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que en un negocio de tipo pool nosotros dependemos de lo que llaman la demanda del cliente. El cliente es el que determina qué tanto producto se vende, es el que arrastra. Sí, nosotros producimos a medida que los clientes nos pidan más bajo este tipo de modelo. Para asegurar entonces que el cliente va a continuar encargándonos producto, entonces se busca que el cliente esté satisfecho. El estar satisfecho depende también de ciertos requerimientos, ¿sí? Requerimientos con los que al final el producto debe cumplir. Bueno, por otro lado, retomando el otro tipo de negocio, el negocio push, entonces nosotros podríamos decir que si nos vamos por este tipo de negocio, entonces estaríamos realizando varios pronósticos de venta en los que se manejan muchas veces los inventarios, ya que va a haber un flujo y un tránsito de productos que van a estar guardados y que después van a ser embalados, empacados y entregados al cliente. Eh, bueno,
Estos pronósticos de ventas sirven para estimar en realidad cuántos productos se van a vender, ¿sí? Es un riesgo que decide tomar la empresa, o más que un riesgo, es ya digamos una forma de trabajo, quizás para aquellas empresas que se mueven en la industria de alimentos, pues ya que los alimentos son un tipo de producto que se venden todos los días. Entonces, quizás por eso, en vez de esperar a que haya un pedido, simplemente se manejan los flujos. Bueno, por otro lado, eh, se espera que no se omitan los requerimientos, a pesar de ser otro tipo de negocio. Aquí hay una conexión porque también dependen de los clientes. Le están empujando y lanzando al cliente un producto esperando que éste, por su libre derecho de consumidor, decida comprarlo o no, pero al final, por eso se le llama push, porque están empujando hacia el mercado productos que no necesariamente se vayan a vender, pero que se espera que se vendan. Esos productos, si se cumple con ese requerimiento, entonces pueden tener a un cliente satisfecho y por lo tanto un cliente interesado en, bueno, ponerle un poco de atención a qué es lo que le está lanzando al mercado cierta empresa con este tipo de modelo. También por último, no sobra destacar o resaltar que se tienen en cuenta aspectos como la cadena de valor. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues qué tanto valor se le va a agregar al producto, porque como se va a lanzar al mercado, como está en constante flujo y movimiento, este debe ser atractivo. Entonces, ¿qué clase de valor le vamos a dar al producto para que sea atractivo para el público? No tenemos clientes asegurados, entonces hacerlos atractivos aseguraría un poco o aumentaría las posibilidades de atraer al cliente. Por otro lado tenemos la cadena de suministros. En caso tal que nosotros lancemos un pronóstico de 100 unidades de un producto y el cliente arrase con todas ellas, entonces ¿qué hacemos? Pues no nos podemos quedar varados, y por eso necesitamos una cadena de suministros que nos permita tener un constante flujo, el cual estemos lanzando al mercado, ya que manejamos este tipo de modelo. Este tipo de cadenas de suministro lo que busca es garantizar la eh, presencia de materiales en la bodega de suministros, es decir, que nunca se acabe la materia prima, siempre haya un proveedor, que sea un plan B en caso tal que un proveedor falle. Eh, el comportamiento de los mercados influye mucho en la toma de decisiones a la hora de hacer pronósticos de venta, ya que si el mercado tiene algún problema, alguna baja, pues de forma muy madura se buscará intervenir en el mercado. También los presupuestos, como se está invirtiendo capital y se está poniendo en riesgo, porque nadie te asegura que lo que tú produzcas y lances al mercado se vaya a vender, entonces los presupuestos sirven para tener un control de pérdidas y bueno, de riesgo económico que decide tomar la empresa. El valor de la moneda, pues ya dependiendo de la empresa, si la empresa entra a varios mercados, entonces pues deberá manejar muy bien el valor de la moneda para no tener pérdidas, ¿sí? El comportamiento del cliente, bueno, si es una empresa que decide eh, empujar y tirarle al mercado su producción, entonces debe saber cómo hacerlo y pues debe ser muy cuidadosa, porque no todos los clientes se comportan de la misma forma. Hay clientes, por ejemplo, en la industria de los postres, que se hostigan de un mismo sabor, entonces pues las ventas empiezan muy bien y empiezan a disminuir. Hay que analizar todos esos comportamientos pues para no cometer errores y aumentar pérdidas. Y por otro lado, los impuestos y costos. Bueno, pues con esto nos referimos básicamente a lo que es la, la percepción de costos económicos, eh, los gubernamentales, los de producción y los de transporte. Estos son algunos ejemplos de los posibles
impuestos y costos que pueden haber, y pues todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de lanzar al mercado o a la hora de utilizar más que todo este tipo de modelo. Bueno, volviendo a logística, la logística no solo se queda ahí, la logística resulta que también se ocupa del almacenamiento, ¿sí? De qué forma decide almacenar los productos, de qué forma decide almacenar su materia prima. Hay que recordar que el almacenamiento tiene sus inventarios y que tener inventarios implica ciertos costos, entonces todo eso lo organiza logística. Por otro lado, logística también organiza el transporte de la mercancía. Ese transporte de mercancía no solamente es el que se efectúa a la hora de transar el producto terminado junto con el cliente, sino también si resulta que hay que transportar materia prima o bueno, cualquier otro tipo eh, de implemento que se necesite para la producción del producto adentro del área de trabajo, es decir, el transporte local es también una cuestión de la logística. Bueno, la logística también tiene lo que llamamos la preparación del producto y el tránsito del producto, ¿sí? Entonces el tránsito del producto puede ser interno, externo y puede ser de diferentes tipos, a los cuales no me voy a referir en este momento, quizás después. La preparación del producto quizás haga énfasis en lo que corresponde a agregarle valor, pero en dimensiones muy mínimas, ya que ese en realidad sería un trabajo de producción. Eh, bueno, quizás uniendo acá lo que acabé de decir, agregar valor a un producto, pero en una escala pequeña, como el de un etiquetado, un kitting, entre otros, podría ser quizás una labor de logística y bueno, eso requiere de orden y de control de flujos. Finalmente, la logística busca manejar y administrar el trato de personas, ¿sí? Las personas hay que recordar que son un recurso humano, ya que de ahí salen grupos de trabajo, gerentes, jefes, directores, operarios, entre otros. Entonces la logística pues también, si es capaz de organizar cadenas de valores, cadenas de suministros y transportes y muchas otras cosas, también es capaz de organizar a las personas dentro de una organización. Entonces, viendo bien, desde una mirada macro, lo que le correspondería a este señor Armando Cajas, el director de logística de la empresa, ya podríamos entrar a analizar el caso de forma más puntual y bueno, pues la razón por la cual me ubico en este personaje como punto de partida es porque a él le tocan, como acabamos de ver, muchísimas responsabilidades y quizás más, porque a la hora de la verdad un mapa mental pues es infinito, no tiene fronteras, es un flujo constante. Entonces, digamos que después de haber mencionado esos puntos importantes, me remito a cada uno de ellos con el caso expuesto en clase. Entonces, bueno, yo digo que aquí la principal falla fue de planeación. ¿Por qué? Porque sin planeación eh, fue sin la planeación fue que se derivaron los tres problemas principales, el de Barranquilla, el de Medellín y el de Bogotá. El problema en Barranquilla básicamente tiene estos puntos que se remarcaron siempre, que el producto estaba pegado a las bolsas y que además de eso tenía una contextura no ideal, es decir, estaban melosos. Además de eso, bueno, aquí podemos ver que dicho estado del producto podría traer como consecuencia la devolución del producto, la insatisfacción del cliente y, bueno, pérdidas en las ventas. Además de eso, hay que recordar que
como es un producto de lanzamiento, es un dulce importado, entonces es de vital importancia entrar con el pie derecho, ¿verdad? Pues resulta que el problema se agranda cuando se sabe que se lanzará el comercial a primera hora en la noche sobre este producto, y que además de eso va a estar en la franja familiar, así que muchas personas van a ver el producto, lo van a querer probar, pero va a estar en malas condiciones, lo cual terminándole una mala imagen a la empresa. Entonces esto agranda el problema, por decirlo así. Por otro lado, concentrándonos en el problema de Bogotá, podríamos decir que ocurren básicamente dos cosas. La primera, que la empresa tiene éxito, el producto se acaba rápidamente. Pero la segunda, que viene siendo pues el problema como tal, es que la empresa ya no es capaz de abastecer la demanda de Bogotá. ¿Por qué? Porque en el sistema, cuando Bogotá pide que lo, eh, lo reabastezcan, entonces resulta que el back order lo rechaza, es decir, el sistema le dice que no hay existencias disponibles y bueno, simplemente eh, bota el pedido y se pierde el pedido. Bueno, entonces, ¿a qué se debe esto? Según la investigación de Armando Cajas, eh, llegaron las latas de Miami muy tarde, lo cual ocasionó que el lote de producción se hiciera tarde. Y además de eso, eh, aquí es donde conecto todo con planeación, porque así como mencioné anteriormente que planeación era la encargada de crear cadenas de valor, como tengo justo acá, y cadenas de suministros, resulta que aquí el producto pierde, digamos, ese flujo, porque las cadenas de suministros no están bien establecidas, ¿sí? Aquí dicen que las latas de Miami se demoran en llegar. Entonces, si Miami incumple, automáticamente fuerza a la empresa a incumplirle a Bogotá. Y la alternativa que ellos tenían, que eran las latas nacionales, simplemente no pasan el test de calidad. Bueno, entonces, eso por ese lado. Y pues como no se puede reabastecer la demanda, lo más probable es que se pierda el pedido. Y bueno, eso aumenta un elemento más a la lista del por qué eh, hay problemas y bajas y caídas, no solamente en las metas semestrales, sino también en la cuota del mes. Finalmente tenemos el problema con Medellín. El problema con Medellín es que por incumplir con el pedido eh, en la hora y fecha acordados, el pedido se va a rechazar. Eh, la magnitud del problema, muy sencilla, el 20% de la cuota del mes, lo cual representa una caída significativa, y lo cual es un elemento súper importante para explicar por qué se está cayendo la cuota del mes y por qué no se están cumpliendo las metas semestrales. Eh, Hablando un poco acerca de las soluciones que planteó este señor, me parece poco moral, poco correcto que no solamente le atribuya la culpa a los demás, en el caso tal de ventas, sino que también miente, ¿sí? Entonces, para cubrir esta área yo podría decir que este señor eh, le dijo a la doctora Cuota que el problema con Bogotá había sido que después de Medellín había presencia guerrillera, lo cual no era cierto. Además de eso, había dicho que debido a eso no se podía transitar el domingo, lo cual tampoco es cierto. Lo que sucede
es que efectivamente no se podía transitar el domingo, pero porque el camión iba a salir tarde en la noche. Más bien, el camión estuvo estacionado en la empresa hasta el lunes y salió apenas a primera hora, el lunes, sabiendo que el lunes se tenía que realizar el pedido, realizar la entrega del pedido. Eh, Otra cosa con la que mintió fue eh, con lo del éxito de Medellín. Pues está diciendo que el camión está a 3 horas de ahí y en ningún momento en el texto nos dicen que él tenga información sobre eso. Él no puede asegurar que el camión esté a 3 horas del éxito, y además de eso asume una responsabilidad muy grande porque le pide al éxito que facturen sin que el producto esté ahí. Y pues bueno, eso es hacer trampa. Eso pone en riesgo muchas cosas. Eh, el éxito, pues así por fuera, yo diría que es una empresa seria y que no podría estar, digamos, arriesgando su base de datos en el sistema registrando cosas que no han llegado. No le convendría, la verdad, y me parece una solución poco profesional de parte del jefe. Por otro lado, yo podría decir que este señor hizo bien al reponer las existencias que había en Barranquilla, y me parece que ese transporte refrigerado con flota extra que se contrata, tarea a la cual le asignó a Zorro, se debió haber hecho desde el principio, porque dicen que si uno empieza las cosas bien, muy seguramente terminarán bien. Sin embargo, algo muy curioso es que para dicho eh, problema si hubo una provisión. Se dice que un inventario de 4.7 meses de dulces importados, y por eso se pudo hacer rápido una devolución y una reposición del producto, lo cual mejora y previene eh, la mala imagen de la empresa. Sí, entonces por ese lado estuvo bien, pero yo me pregunto es, siendo él capaz de tener en la división de dulces ese soporte, ¿por qué no fue capaz de tenerlo en la división de alimentos con los enlatados, para así reabastecer fácilmente a Bogotá? Y la otra es que si es capaz de autorizar eh, la contratación de flota extra con buena refrigeración y todo lo demás, ¿por qué no es capaz de coordinar un transporte exitoso entonces a Medellín, y más cuando este vale el 20% de la cuota mensual? Son preguntas que surgen y me parece que son las que le surgen a todo el mundo cuando analiza este caso. Me pareció agradable ver cómo mm, se conecta eh, todo lo que despliega la logística, desde planeación, agregarle un pequeño valor al producto, el trato con personas, el tránsito del producto, la preparación del producto, el transporte del producto, el almacenamiento del producto y de todo lo que se encarga, porque al final pues efectivamente eh, este señor de Armando pues es el responsable de todo esto. Y de hecho los problemas que se derivan del caso tienen mucho que ver con los puntos mencionados de lo que consistía la logística, eh, pues desde una mirada macro. Entonces los dejo con la última vista de mi mapa y les agradezco mucho por ver. Fui Felipe Palacio del grupo de pensamiento sistémico de los martes. Espero que les haya gustado. Gracias.